Hola, 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 bienvenido a tu podcast Contra Cultura. Y bueno, no sé, no tenemos todavía introducción no tenemos todavía un intro para este podcast, pero nos sentimos muy contentos que se encuentran una vez más con nosotros. Y gracias por suscribirte y gracias por estar en este canal y escuchándonos. Y pues bienvenido a unirte a nosotros, a hacer una contracultura y poder rompernos el calzado para que nuestro ministerio avance. Esta semana he estado escuchando otro podcast, un mensaje, y hablaba mucho sobre las palabras de Jesús. En nuestra vida cotidiana, nosotros tal vez tenemos responsabilidades, líderes en cualquier situación. Muchos somos padres de familia, somos esposos, tenemos responsabilidades que cumplir. ¿Y qué pasaría si te cuento y te digo que digamos que hubo una persona que tenía algo que cumplir y no solo cumplir o ser responsable con el cargo que le habían dado, con las cosas que le habían entregado, sino que había muchas personas, mucho más antes que él naciese, ya sabía lo que tenía que hacer. Es como que te mandan una carta y te dicen, bueno, ya naciste, ya llegaste aquí en la tierra y hay cosas que tienes que hacer. Ok, entonces tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y tú puedes decir, wow, qué pereza, o a veces no me gusta. Yo creo que todos nosotros tenemos muchas responsabilidades y a medida que vamos creciendo, ¿no? Siempre le he dicho a los adolescentes, por ejemplo, que a medida que vamos creciendo, no es que seamos más libres, no es que tengamos la libertad, sino que nuestras responsabilidades van creciendo. Y esto hace que haya un peso sobre nosotros. Hay una carga social, económica, ahí, digamos, no solamente vienen los cambios físicos que tenemos, neurológicos, sino que vamos teniendo responsabilidades y eso es parte de la madurez que todos tenemos y para allá vamos todos, seamos adolescentes, jóvenes, adultos, vamos para ahí. Y a medida que vamos creciendo, se va sumando más cargas a nosotros, más cosas que tenemos que cumplir. Y yo sé que muchas veces es difícil para uno. Ah, de cumplir con las tareas, ir al colegio, bañarte, lavarte, asearte, cortarte el cabello, cumplir con un uniforme, cumplir con actividades que tienes parte del colegio. Pienso que el colegio también es una forma, una institución donde te va formando hábitos que a la larga también van a ayudar mucho a que se te haga más fácil el lidiar con la sociedad y con este mundo terrenal. Entonces, se nos llegan a responsabilidades y se nos dice que tenemos que cumplir. La pregunta es, ¿cumplimos con esas responsabilidades? ¿Cumplimos a tal y cual? A veces nos da pereza y no queremos hacerlo. Hoy en día hay muchas personas que queremos desligarnos de la responsabilidad y es por eso que hay cosas que no queremos cumplir. No queremos cumplir porque yo soy libre, porque bueno, yo soy libre de elegir y nadie me obliga. Y si yo quiero una cosa, no lo voy a hacer o lo hago, ¿no? Y eso habla mucho de la condición humana que tenemos, de que a veces nosotros estamos diciéndole a lo bueno bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no quiero sentirme esa opresión, no quiero sentirme oprimido, no quiero sentirme obligado a hacer cosas. Y a veces tratamos de tener todo bajo control y vamos moldeando las circunstancias, las variables que hay en nuestro entorno para que no sea más fácil, no sea más cómodo y no sea tan exigente, tan incómodo el cumplir estas responsabilidades, estas obligaciones. Y últimamente en este tiempo eso hace que si algo me gusta, lo voy a hacer. Y si no me gusta, no me agrada, es malo. Es malo, digo que eso está mal, que eso se debe cambiar, que eso no está bien, que hay mucha gente que sufre también por eso. O sea, no soy el único que dice que eso está mal, sino que hay mucha persona que se siente incómoda o sufre por esa situación. Puede ser en el tema de matrimonio, puede ser con el tema de que tienes que tener hijos, que tienes que casarte, que no tienes que tener novio, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio.
que tienes que cumplir con un trabajo. Y esas cosas nos traen fastidio, nos traen incomodidad. Y muchos pueden decir, sí, hermano, no, yo estoy de acuerdo con usted, que esas cosas deben cambiarse, ¿no? Pero ahí está el problema, que hay una razón por la cual esas cosas se han puesto ahí. Que si nosotros no cumplimos esas responsabilidades, todo se va haciéndose cada vez más peor. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece recto, perfecto, mas su final es camino de muerte. O sea, puede ser que lo que nosotros creemos que está mal en sí está bien, pero no lo estamos viendo ahora, no lo vemos en un plano más grande, no vemos la pintura completa, la imagen completa, y creemos que eso, porque ahora no me gusta, no me agrada, entonces lo dejo para más luego o no lo cumplo, y al final terminamos nosotros buscando o teniendo una insatisfacción, infidelidad, infelicidad, y no sentirnos gratos con la vida que hemos elegido, con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo. Entonces, déjame leerte la Biblia, donde de igual manera hubo un hombre que tuvo cosas que cumplir. Vamos a abrir Isaías. Yo no sé si hasta ahora me estás entendiendo lo que trato de decir, pero voy a leértelo. Yo sé que las letras chiquitas no se van a leer, pero creo que vamos a caer aquí a lo que quiero que hoy podamos aprender. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Y aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida, para obtener el pecado de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entero los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué bonito las palabras, ¿no? Suenan poéticas cuando Isaías está hablando y habla de Jesús, que es esta persona. Está hablando de Jesús, lo que tiene que acontecer en su vida. En los demás pasajes de Isaías, en las demás cartas, en las demás historias de Isaías, explica de qué manera va a ser la vida de Jesús, la pasión y la muerte de él. ¿Qué es lo que tiene que llegar a cumplir? ¿Qué es lo que se debería hacer? Mucho antes que él naciese, mucho antes de que él era un niño, un joven, un adolescente, e inicie inicie su ministerio a los 30 años.
Date cuenta que de igual manera Jesús al nacer, ya desde su nacimiento y mucho antes de eso, aún con la concepción en el vientre de María, él ya tenía obligaciones que cumplir, responsabilidades. Yo imagino que él fue niño, fue adolescente, hizo sus travesuras, pero como todo a medida que fue creciendo, fue entendiendo, ¿no? A la edad de 12 dice se perdió y estaba en los asuntos de su padre. Entonces, a la medida que él fue creciendo, como dice la Biblia, que fue creciendo en estatura y sabiduría, se dio cuenta que había responsabilidades que tiene que cumplir. No estuvo en este mundo de paso, no fue una casualidad, tenía que cumplir algo. Y al igual que él, nosotros también hemos venido a esta tierra a cumplir algo. Tenemos tal vez un matrimonio que fortalecer, tenemos a una dama a quien amar, un esposo a quien amar, tenemos un trabajo que cumplir, tenemos que responsabilidades en casa como hijo, como hermano, como primo, como sobrino, como tío, como padre, como amigo, como hijo. Entonces tenemos responsabilidades que cumplir. Tenemos ciertas cosas que tenemos que hacer. Y no porque la ley nos manda, sino porque hay una... eh, hay, un, hay algo que nos exige a nosotros que tenemos que hacerlo. Y a veces tal vez no nos gusta, no nos agrada. Hoy en día mucha gente prefiere tener mascotas a tener hijos. Y yo sé que la Biblia dice que es muy triste que en los últimos tiempos, ¿no? Hay de las mujeres que estén embarazadas. Pero tener hijos es una bendición de parte de Dios. Hoy en día a veces cuando la gente se embaraza o tiene un hijo, mientras todavía no cumple tal vez los 30 años, es como que, wow, es algo tal vez negativo por las circunstancias en las cuales se dan. Pero dentro del matrimonio es algo muy bonito y hermoso. No es sorpresa, sino que es una manera de la oportunidad de que tú vas a poder tener un linaje, alguien que pueda llevar también tus principios, tus valores, aquello que tú has aprendido, aquello que la vida moldeó en ti, que Dios hizo su obra en ti, puedas también tú continuar eso, esos principios, esos valores, hacer que continúen en una segunda generación y no se mueran las cosas buenas que tú tienes. Yo no sé si tú cuántas veces has escuchado, tal vez de tus amistades, familiares, decir, oh, eres una buena persona, oh, qué lindo eres, ah, mira, ya llegó la alegría a la casa porque tú estás aquí, o qué bueno que tú estás con nosotros. Eso quiere el Señor que se mantengan más en esta tierra. Y los hijos van a ser nuestro reflejo. Esos buenos hábitos, esos buenos principios, esos buenos valores van a reflejarse en ellos. Pero si nuestra linaje muere con nosotros, ¿no? A veces el tema del apellido, a veces se desaparece. No solo desaparece el apellido, sino también desaparece las buenas costumbres, desaparece los principios, los valores, las costumbres. Que a nosotros tal vez nos costó aprender, ya sea por la iglesia, por un curso, por un hermano, por el ejemplo de alguien. Pero hay cosas que se desaparecen. Hoy en día se ha perdido la lectura, se ha perdido la escritura, todo es solamente por teclear, ¿no? Hoy se ha perdido la costumbre de llamar o de recibir llamadas. El otro día leía un artículo donde mencionaba que la generación Z, ¿no? Detenía telonofobia, creo que es el término, el miedo a responder las llamadas o a llamar, que para ellos era más cómodo escribir un texto, enviar un texto, ya sea por cualquier red social, y de igual manera. Y que eso era un nicho para la inteligencia artificial, porque pues podría abrir la oportunidad de generar un ingreso para que empresas creen como una especie de robot que pueda llamar por ti, hacer pedido por ti, reservar por ti. Y yo digo, ¿cuánta humanidad vamos perdiendo? Entonces, esos buenos hábitos, esas buenas costumbres, yo no sé, yo sé que nuestros padres pueden hablar de eso, nuestros tíos, familiares que ya son de mayor edad, hablar de que hoy antes se escribía cartas a mano, ¿no? Se escribía cartas a mano, se hacía caligrafía para que uno tenga una buena letra, entonces todas las personas que van a leer la carta puedan entender, ¿no? O sea, calificar las fallas ortográficas, la gramática, de cuándo va un punto, un coma, ¿no?
Y hoy en día la juventud pues ya utilizan emojis, ¿no? Uno tiene que aprender a descifrar por qué está utilizando un corazón rojo, negro, verde, o qué emoji está en tendencia, o cuál cambió, ya no es un guiño, es una lágrima, es un cabello arriba, abajo. Y cada uno tiene un significado y se va perdiendo cosas. Se va perdiendo el hacer ejercicio. La semana pasada fui a salir a hacer ejercicio y me dolió las rodillas, pero se va perdiendo actividades a medida que vamos creciendo. Vamos cambiando esas responsabilidades por otras, las vamos transformando para que sea más cómodo, más tranquilo y no sea tan exigente. Hay una investigación que hablaba que los niños de hoy, por tanto uso de computadora o dispositivos visuales tecnológicos, habían perdido la capacidad de alerta, no habían desarrollado ciertas habilidades. Yo no sé tú, pero los que hemos sufrido de bullying o los que hemos estado siempre alerta, hemos desarrollado esa capacidad de visualizar, ¿no? De ver qué está pasando aquí, acá, pero los niños no. Los niños de ahora, dice, tienen solamente su foco, solamente es la visión hacia el frente. O sea, estas áreas no están desarrolladas. Yo creo que cuando alguien quiere decir, reaccionamos rápido, pero estos niños no. Porque solamente han desarrollado el visualizar al frente. Del celular, de la pantalla y cerca, ¿no? No tiene como nosotros que esquivar los chancletazos de mamá o el palo o correr, o si alguien nos tropieza, reaccionar rápidamente. Los niños no, porque hoy en día no se les toca a los niños, porque hoy en día hay mucho más protección. Pero a lo que voy es que estamos cambiando las responsabilidades por algo más cómodo y no nos está exigiendo a desarrollar otras habilidades. El que ya hemos perdido el hábito de lectura y escuchamos más bien un audiolibro, o ni siquiera un audiolibro, sino buscamos resúmenes o un video que nos explique a alguien, eso hace que perdamos ciertas habilidades. Y las enfermedades estén más ahí, más pronto. Entonces, Isaías está hablando de que hay cosas que tiene que cumplir este hombre. Y llega y nace Jesús, y quiero que vayamos a lo que ocurre. Entonces Isaías llega a Jesús y llega un momento donde nosotros conocemos y llegan las palabras de Jesús. Las 7 palabras de Jesús habla del cumplimiento de todo lo que Jesús hizo. Que toda su vida llegó a cumplir aquello que Isaías había comentado. Llegó a cumplir uno por uno. Y algo que yo quiero centrarme es en Juan 19. Y Juan 19 habla de la manera en cómo Jesús llegó a cumplir y hasta qué punto llegó a cumplir la responsabilidad que se le fue dada. Yo creo que tienes ahí en pantalla, pero yo también quiero leértelo. Dice Juan 19, 24. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él estaba a su lado, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y le pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. ¡Qué dolor saber que es como que tú tienes, ya, ok, voy a ir a levantarme temprano, voy a ir al trabajo, tengo que ser papá, toca esta semana ir al compromiso de mi hijo, la prima también tiene su cumpleaños hoy día, hay desfile, hay parada militar, tengo que ir porque el trabajo me permite que tengo que estar ahí, ok, domingo tenemos que salir. Tienes una agenda con actividades, tienes con responsabilidades que cumplir, no solamente en tu vida, no solamente en tu casa, no solamente personales, sino también en la iglesia. Porque el sábado tengo culto y tengo que traer el mensaje, tengo que prepararme para las alabanzas.
tengo que leer al menos el texto bíblico, porque ese día no puedo llegar y decir, a ver, de ti, María, ¿dónde qué texto bíblico voy a hablar? Y Jesús lloró y no voy a hablar sobre ese tema nada más. Y toca también el ayudo, la vigilia, y tengo que preparar los ornamentos para la Santa Cena, y tengo que estar en la capacitación, y tengo que estar en el discipulado, y tengo que llevar mi cuaderno, y tengo que bañarme, tengo que asearme, tengo que tratar de tener un hábito saludable para mi vida, para poder llevar tal vez el mensaje y la palabra a los lugares que tengo que llegar. Tengo que cuidar mi salud porque tengo un hijo que cuidar, una esposa que amar, y tengo que tratar de mantenerme tal vez fiel en la palabra del Señor porque mi hijo me está mirando y hay mucha responsabilidad. Y sé que hay mucha obligación y que a veces no queremos hacerlo. Pero Jesús se da cuenta de que todavía hay algo que tiene que hacer. Por eso dijo, tengo sed. Tal vez él dijo, ya está acá, ya soporté todo, ya me latigaron, ya estoy mirando estoy viendo de que ya se echaron suerte en mi ropa, eso también estaba escrito porque él sabía lo que tenía que cumplir. Y de repente llega a su corazoncito y dice, tengo que pedir agua, porque está escrito que me van a dar vinagre. Todavía me falta eso, así que tengo que hacerlo. Y antes de irse dejó todo cuadrado. Es una persona que es como que hizo su testamento antes de irse, ¿no? Pero él estaba todavía vivo y dijo, mamá, ahí está, no, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. O sea, le encomendó, no dejó cabos sueltos. Miren, hasta nos da el ejemplo de esa manera que a veces hay problemas cuando una persona fallece y no hay nada hablado, ¿no? Y todos echan la suerte de las propiedades y las cosas. Pero Jesús aún ahí nos enseña que hasta todo eso tenemos que dejar claro. A veces cuando una persona parte hay problemas entre familia y todo ello, pero mira, Jesús aquí nos habla de que todo tiene que estar ordenado en nuestra vida. Tenemos que cumplir todo aquello que nos ha sido obligado, el ser papá, el ser mamá, el tener hijos, el criarlos, el amonestarlos en la palabra del Señor, el llevarlos a la iglesia, ya sea la religión en la que tú profesas o a la iglesia en la que tú vayas, a la denominación que tú vayas, pero estás cumpliendo con tu rol. Pero a veces hay personas o hay momentos en los cuales no queremos cumplirlo. Y a eso me voy, hermanos. Hay momentos en los cuales nos es difícil, yo sé. Es difícil ser esposo, es difícil ser padre, es difícil a veces ser hijo. Dices, no, tengo que llamar a mi mamá porque, bueno, es día del padre, día de la madre. Y también le dije a mi mamá que que no solamente día del padre, sino que todos los días es papá, así que todos los días tengo que llamarle a mi papá, llamarle a mi mamá. Tengo que hablar a mis hermanos, aunque sé que no me escuchan, pero tengo que estar ahí. Y la Biblia me dice que tengo que ir a la iglesia sin dejar de congregar y estoy ahí. Yo sé que a veces hay batallas, hay momentos donde no queremos hacerlo, pero Jesús dice, tengo que cumplir lo que está escrito. Tengo que ser un buen esposo, tengo que ser buena esposa, tengo que ser un buen trabajador, tengo que ir a trabajar, levantarme los lunes en la mañana, ir a trabajar, tengo que entrar a la hora que se supone que tenga que ir. La semana pasada en mi trabajo nos pidieron, entre comillas, que vengamos un fin de semana a trabajar. Y yo particularmente los fines de semana lo ocupo para o hacer limpieza en la casa o hacer otras actividades o algunos proyectos como esto. Y tratar de pasar tiempo con mi esposa. Es un tiempo donde estamos ahí en casa. Y vamos luego a la iglesia y vemos que hay entre semana para poder hacer. Pero ese día tenía que ir. Y tuve que levantar mucho más temprano de lo habitual. Y casi llegué a las justas de entrar al trabajo, pero decía, tengo que ir. Porque no solo di mi palabra de estar, porque tuve que anotarme en la lista, porque entre comillas, ¿no? Nos dijeron, o sea, estábamos obligados a ir, espero que no haya nadie al trabajo. Pero estábamos obligados a que teníamos que ir, sí o sí teníamos que ir. No era, normalmente dice, ¿quiénes pueden venir los fines de semana? Y vamos. Pero esta vez había mucho trabajo y sí o sí teníamos que ir. Entonces a lo que voy es que Jesús estaba recordando esos momentos de aflicción, que es lo que tenía que cumplir. Y llegó el momento de cumplirlo. Dice, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Isaías habla de que oró por sus enemigos. Y una de las palabras ahí que nos dice las palabras de Jesús
¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y oró por sus enemigos. Perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Dice en Lucas 23. Cumplió. Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Y nos incita a nosotros también a cumplir lo que tenemos que hacer. Hermanos, yo sé que es difícil, yo sé que a veces no nos gusta, no nos agrada hoy en día que nos obliguen cosas. Lo escucho a veces en las redes sociales. La gente ya no quiere ir a estudiar porque dice que no, el estudio y ya mejor voy a hacer empresa. O hay gente que dice, no, yo quiero ser el empleado, no ser empleado de nadie. Pero ante todo ello siempre va a haber responsabilidades que tenemos que cumplir. No digo que nos obliga y que tienes que estar martirizado por ello. Pero si estás en el camino y todos somos líderes, en cualquier momento Maxwell dice que somos líderes de 360 grados, es que tenemos que ser siempre, mostrar lo bueno. Papá, mamá, hijo, líder, pastor, cualquier cosa. Tenemos muchas cosas, muchas responsabilidades. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dios nos va a pedir cuentas por todo ello. Así que Jesús tuvo que cumplir todo eso. Y Él puso también en riesgo su vida, pero lo cumplió. Que sea un ejemplo para nosotros, una llamada de atención y decir, Señor, yo también tengo que cumplir. No voy a ir a la cruz a crucificarme por nadie. No voy a hacer tal sacrificio porque sé que tú lo hiciste, pero ayúdanos a poder cumplir con lo que nos toca. Como el día de ayer hubo iglesia y el día antes de ese día una capacitación en mi iglesia y decía, ¿no? En los matrimonios, ¿no? Y aunque a veces nos caigamos pesados entre nosotros, aunque a veces, como dice mi esposa, me caes chinche, pero aún así nos amamos, intentamos, nos esforzamos. Hay días donde no va a haber esas mismas ganas, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir esforzándonos en mostrar amor hacia nuestros hijos, a nuestra familia. Y de todo eso llegará el día en que digamos, hemos cumplido. Cumplí. Es todo consumado, ¿no? Así que oro por todos ustedes, para que donde sea que estén, cual sea su línea de batalla, sea su familia, sea su trabajo, ustedes puedan estar cumplir con sus responsabilidades, con lo que fueron llamados, con lo que tengan en la mano. Esfuércense y cúmplanlo. Y si aún no has descubierto qué tienes que hacer, con lo que tengas, hazlo. Yo sé que Dios te ha puesto. Tal vez no tengas todavía un trabajo, no tengas todavía una profesión, no tengas todavía familia, pero tienes el rol de hijo, de hermano, de tío, de primo que cumplir. De miembro, si no eres todavía líder, de discípulo, no importa el cargo, hay maneras de poder servir al Señor. Así que esto fue Contracultura. Gracias por estar con nosotros para romper nuestro calzado y poder continuar en los caminos del Señor. Recuerda que si somos líderes, lancemos una flecha a todos los corazones de aquellos que todavía nos siguen, nos admiran, para que ellos puedan también tener esas ganas de seguir, de esforzarse. Recuerda, creer para crecer y nos vemos. Esto fue Contracultura. Tan, taran, tan, taran, tan, tan, tan.